lo que es medial, lo que es lateral, que es superior y que es inferior. La cara posterior va a ser lisa y va a estar dividida en dos por este elemento que es la espina de la escápula, que lo va a atravesar de medial a lateral y de inferior a superior, dividiéndonos la cara posterior en dos superficies, una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. APB, la espina de la escápula, por arriba de la espina supraespinosa, por abajo de la escápula infraespinosa. APB es a prueba boludo, supraespinosa y infraespinosa. No hay complicaciones. Continuándose hacia el lateral de la espina de la escápula encontramos el acromion, que era lo que ya habíamos visto cuando estamos viendo recién clavícula, que era la superficie donde se articulaba la extremidad acromial de la clavícula. De nuevo vemos el borde superior con la escotadura escapular y la apófisis coracoides. Se ve parte de la cavidad glenoidea y el tubérculo infraglenoideo. Seguimos. Ahí está todo más limpito. Lo vean con detalle. Y en Claudio ahí cómo queda, cómo se ve bien y la posición de la escápula. Genial. Ahora, esto vendría a ser una vista lateral. ¿Dónde encontramos? Esta va a ser la parte posterior y esta la parte anterior. ¿Cómo se llamaba esta parte de acá? La cara anterior de la escápula. Fosa subescapular. De la espina escapular hacia inferior teníamos la fosa infraespinosa. Para arriba, supraespinosa. Acá vamos a reconocer estructuras. ¿Qué es esto que vemos acá? Apófisis. Sí, más alto, ¿cuál? Coracoides, muy bien. Y este, el acromion. Acromion, apófisis acromial, como les gusta, como les salga, no hay problema, como lo encuentren. Y acá, la cavidad glenoidea. Tubérculo infraglenoideo está bien por debajo y el tubérculo supraglenoideo está bien en la parte superior. Estos elementos son importantes porque va a ser el lugar, después cuando estudiemos músculos, el lugar de inserción del bíceps y del tríceps. Eso es importante que se los acuerden. Ahora no importa, pero si quieren se los pueden acordar. Esta es una vista superior, que es la que teníamos antes. Acá puede ver bien lo que es la fosa supraespinosa. La espina, cómo se continúa con el acromion y la fosa supraespinosa y cómo inferior y más medial que el acromion está la apófisis coracoides. Uno puede palparse, porque ya lo veníamos haciendo, clavícula y llegamos al acromion, pero la apófisis coracoides está más complicado porque hay que llegar bien, meter el dedo bien por debajo de la clavícula. Fíjense, bueno, justo Claudio está dado vuelta, pero más o menos es bien profunda la apófisis coracoides. Nos ubicamos hasta ahí. No quiero que, si ya se van acordando los nombres, buenísimo, lo venimos haciendo, pero yo quiero que más o menos vayan armando el rompecabezas. Listo entonces con la cintura escapular, cintura pectoral. Ahora vamos a la otra superficie que va a quedar en unión o la porción libre. El primer hueso que tenemos es este, que es el húmero. Muy bien. Del lado derecho tenemos una vista anterior, del lado izquierdo tenemos una vista posterior.
es un hueso largo, va a conformar la parte superior del miembro superior, o mejor conocido como parte del brazo, el hueso principal del brazo. Es un hueso largo, entonces vamos a describir una diáfisis y dos epífisis. Una epífisis proximal y una epífisis distal. La diáfisis va a tener una forma, se la puede asemejar a un prisma triangular. Si es un prisma, es una figura en 3D, si es triangular, y al ser triangular podemos tener tres caras y tres bordes. Vamos a ver cómo está esto ya. Vamos a tener medial, lateral. Hacemos un corte transversal, bien al medio, y agarramos uno de los pedacitos y lo miramos desde abajo. Viéndolo con corte transversal, nosotros lo agarramos, por ejemplo, agarramos la mitad superior y lo miramos así de frente, vamos a tener anterior y posterior. El húmero va a tener una cara posterior, una cara anteromedial, una cara anterolateral. Es decir, que también vamos a tener un borde anterior, un borde lateral y un borde medial. Allá por toda la mitad y visto de frente. En la cara posterior, el único elemento importante que se va a distinguir va a ser una rugosidad, una elevación, que es la que está marcada acá. Que es la que está marcada acá, que va a estar más o menos en la mitad del cuerpo, en la mitad inferior del cuerpo del húmero, que es parte de la tuberosidad deltoide. Que luego se va a dirigir hacia anterior y va a formar con el borde anterior, que es este borde anterior. No le busquen la figura geométrica perfecta, no es que va a ser totalmente así, un triángulo. No es que si lo cortamos completamente va a ser bien un triángulo. Más en su parte medial, en la diáfisis, si nosotros hacemos el corte justo acá a la mitad, sí, uno lo levanta y va a ver el borde anterior. Pero si nos vamos a las epífisis, esto se hace más redondeado. Eso es esquemático y una forma de guiar lo que va hablando en el libro. No se enloquezcan si no lo encuentran bien la forma triangular. Esta tuberosidad deltoidea, que al unirse, estamos hablando de cara posterior, que es esta cara que están viendo acá, esta cara que está acá atrás, viene una tuberosidad que se une con el borde anterior y termina de formar una forma en B abierta hacia superior, que se conoce como la B deltoidea. Las caras mediales y laterales van a ser lisas, no vamos a encontrar ninguna estructura importante. Puede ser que en alguna de estas caras esté el agujero nutricio, más que nada en su cara lateral y posterior, pero no es importante en sí. Epífisis, ¿cómo se llamaba la epífisis que estaba más superior? Tenemos dos epífisis, una más superior y otra inferior, o la superior se puede decir como proximal. Muy bien. En la epífisis proximal, el elemento que va a predominar o mayor importancia va a tener acá es la cabeza del húmero. Tiene la forma de una semiesfera, una hemisfera, la mitad, cortada por la mitad, que se va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula. Ya vayan teniendo o vayan prestando. ¿Cómo dijiste, profe? La cabeza del húmero se va a articular con la escápula, con la cavidad glenoidea de la escápula. La cavidad glenoidea de la escápula es más o menos así. Acá viene su borde lateral, viene por allá, y ahí acá arriba tenemos el acromion, la escotadura y por allá. Más o menos un esquema. ¿Terminan de engancharlo? Fíjense lo que es
la cavidad glenoidea de la escápula y fíjense lo que es la cabeza del húmero. Para que vayan viendo, prestando la atención a esto. Anterior, o más bien lateral y un poco anterior, vamos a encontrar dos salientes que van a ser el tubérculo mayor y el tubérculo menor. El tubérculo mayor se va a encontrar más bien lateral a la cabeza del húmero y el tubérculo menor va a estar más anterior. Entre medio de esos dos tubérculos se van a, más o menos, es una idea así, van a ser dos salientes, va a quedar un surco, van a delimitar un canal, que va a ser este canal que vamos a ver por acá, que se conoce como corredera bicipital. Va a pasar un elemento del músculo bíceps que después lo vamos a ver. ¿Me puede mostrar de vuelta con la corredera, por favor? Justo este de acá. Tenemos el tubérculo mayor, bien lateral a la cabeza del húmero, y el tubérculo menor, un poco lateral y anterior a la cabeza del húmero. Entre medio de esas dos se forma un surco. Ese surco se conoce como corredera bicipital o surco bicipital, no me encuentro. ¿Corredera? Bicipital, así como está escrito acá. El bíceps. Lo que ven marcado acá en línea punteada corresponde, que después lo van a leer cuando vean si ya lo leyeron o no, corresponde a lo que es el cuello anatómico. Entonces, la cabeza vendría a ser el cuello anatómico, y esto que está marcado acá es como marca el cuello quirúrgico. Una división meramente anatómica, cabeza y cuello, y esto es una división más que nada traumatológica, que es donde más frecuente, como para guiar la indicación, es con mayor frecuencia las fracturas se producen. Sí. Creo que hay un montón de cosas. ¿Es necesario saberlo o más que nada? No. Tengan claro esta parte de acá. Fíjense, permiso. En el libro les va marcando. ¿Lo tienen a mano ahí o no? Claro, por eso. Surco intertubercular. Sí. Este surco intertubercular es el mismo, es la continuación de lo que era la corredera bicipital. Tubérculo menor les marca, tubérculo mayor, la fosa supratubercular, las cosas no son de menor importancia. A ver, entiendan chicos, hay un montón de cosas para estudiar dentro de cada hueso, un montón de cosas para estudiar dentro de lo que vamos a ver, las articulaciones. No llegamos con los tiempos que tenemos y por ahí no va el caso de lo que se necesita saber lo esencial. Son por lo menos estas estructuras, que es lo mínimo indispensable para saber. Si era la epífisis proximal esta, ¿cómo se llama la otra epífisis? Distal. En la epífisis distal tenemos un poco más de estructuras. Va a ser el lugar principal o la superficie articular principal de lo que es la articulación del codo. En esta vamos a encontrar la tróclea humeral, que correspondería a esta superficie. Va a estar, esto vendría a ser, esto es medial y esto es lateral. Esto es superior e inferior. La tróclea humeral se va a encontrar en la superficie articular bien lateral, bien medial, perdón. Y lateralmente a esta encontramos el capítulo o el cóndilo del húmero. El capítulo o cóndilo del húmero. En esta superficie ustedes vayan guiando siempre con el dibujito que tenemos acá de este lado. Se va a articular por un lado el cúbito y por otro lado el radio. Al generar los movimientos de flexión y de extensión va a haber superficies tanto del radio del cúbito que van a tener
que se van a alojar en estas fositas que hay acá. Superiormente a la tróclea humeral vamos a tener la fosa coronoidea. Y superiormente al capítulo o al cóndilo del húmero vamos a tener la fosa radial. Hacia los laterales vamos a tener dos salientes. Hacia el lateral el epicóndilo lateral y hacia medial el epicóndilo medial. Todo esto en la cara anterior. Cara posterior se puede identificar las mismas estructuras. La parte del cóndilo y la parte de la tróclea y una gran cavidad, una gran fosa que es la fosa olecraniana. Ustedes ven acá, va a ser este espacio que tienen, que se viene en la cara posterior. Esto está rotado. La fosa olecraniana es esta fosa que está acá. Y este surquito, ustedes lo pueden palpar. En el lugar que ustedes se apretan, les va a dar corriente, que es el surco del nervio cubital. Que justo en el espacio lateral, el epicóndilo lateral. ¿Podrías decir de vuelta desde la vista posterior del principio? Bien, en la vista posterior encontramos el principal accidente de la cara posterior es la fosa olecraniana, que es todo eso que se ve ahí. Inferior a la fosa olecraniana se va a corresponder con la parte posterior de la tróclea humeral y lateral a esta el cóndilo humeral. Si ustedes lo ven ahí, está todo rotado así, para aquel lado, para que se ubiquen. Y lo mismo se distingue tanto el epicóndilo lateral como el epicóndilo medial. Pero lo principal que tienen que saber de la cara posterior del epífisis distal del húmero es que está la fosa olecraniana. ¿Y el epicóndilo medial se ha roto? ¿Cómo? Epicóndilo medial. El epicóndilo medial vendría a estar de este lado, porque esta imagen es la cara posterior que está rotada. Si la das vuelta así, este vendría a ser el epicóndilo medial, el epicóndilo medial se va a corresponder con la tróclea humeral. El epicóndilo medial se corresponde con la tróclea humeral y el epicóndilo lateral se corresponde con el cóndilo. ¿Cómo dijiste, profe, que lateral a la tróquea que había? Lateral a la tróclea, el cóndilo o capítulo del húmero. En este preparado, justo la ranura que se ve acá, en lugar de inserción del hay un surco acá. Esto está hecho a propósito porque tiene el ganchito con el que se engancha el cúbito. Pero se ven bien acá. Ahora vamos a ver en otra imagen cómo tiene una forma cóncava la tróquea y el cóndilo tiene una forma convexa. Y ahora después las articulaciones lo vamos a ver bien. Seguimos, estamos bien ahí con números. Seguimos descendiendo, vamos a los huesos del antebrazo. De ahí, primera parte medial. Huesos del antebrazo, el hueso que tenemos hacia medial va a ser el cúbito. Cúbito. De nuevo, el cúbito. El cúbito también es un hueso largo, va a tener una epífisis y dos diáfisis. No, dos epífisis y una diáfisis. ¿Dos epífisis y una diáfisis? Sí, como todo hueso largo. La diáfisis, al igual que como hicimos con el húmero,
Si nosotros la cortamos a la mitad, vamos a ponerlo, dibujarlo ya si ya queda. El dibujo que está allá. Hueso largo desde epífisis y una glacis. Vamos a hacer la otra dibujita así. Si nosotros hacemos un corte transversal acá, vamos y vemos las dos diáfisis, el cúbito va a tener una cara lateral, una cara anterior y una cara posterior. Lateral, medial, posterior y anterior. ¿Se llega a ver más o menos de atrás? Sí. Está bien hecho esto como está la estructura acá. Esto es medial, que vendría a ser toda esta partecita acá del dibujo. Esto es lateral, que da la parte lateral, que es toda esta parte de acá. Posterior y anterior, que vendría a ser esto. ¿Se entiende el esquema que hice? ¿Cómo está hecho el corte? ¿Cómo está hecho la vista? Esto, el dibujo de la presentación es una vista anterior. De un miembro superior izquierdo. Vamos a ir a... Y el esquema que yo les dibujo acá es una vista inferior, que lo cortamos, lo miramos desde abajo, una vista inferior de lo que es la diáfisis del cúbito. Esto justo me quedé del lado derecho, quiero se lo robaron. Tengo el corte acá a la mitad y ustedes lo miran así, por eso es una vista inferior. ¿Engancharon? Sí. Bien. Entonces, cuando ustedes lean la descripción del cúbito, van a ver, les va a describir una cara lateral, una cara anterior o anterolateral y una cara posterolateral. Todas estas caras generalmente van a ser lisas, van a presentar inserciones musculares. Podemos encontrar su agujero nutricio, en este caso en su cara anterolateral. Y en la unión de la cara anterolateral con la posterolateral encontramos una saliente bien filosa, que es el borde interóseo. En su extremo superior o en la epífisis proximal vamos a encontrar estas dos apófisis, que va a ser el olecranon, y acá en esta vista lateral se ve mejor la apófisis coronoides. El olecranon se corresponde con la fosa olecraniana de la cara posterior del húmero, y la apófisis coronoides se va a corresponder con la fosa coronoidea. Por debajo de la apófisis coronoide vamos a tener una tuberosidad, va a conocer como tuberosidad del cúbito. ¿Qué se inserta ahí? En este momento no importa. Inferior y lateral a la apófisis coronoide, más o menos en una altura entre la tuberosidad y la apófisis coronoide, que la vamos a ver acá, vamos a tener una fosita. Está bien, marcada ahí. ¿Qué es la escotadura radial? ¿Qué hueso se va a articular ahí? El radio. Es, haciéndole zoom, debería estar ahí. La tuberosidad está ahí, la apófisis coronoides, y ahí está la fosita, la fosita radial. Y si nos vamos al lado contrario, mediante
Hasta ahí todo lo que teníamos de la epífisis proximal. La escotadura troclear que marca acá es en sí es la cavidad esta que tenemos acá. ¿Qué se va a articular ahí? La troclea del húmero. Ya lo hemos visto. Y la epífisis distal va a ser de mucho menos tamaño que la epífisis proximal. Vamos a encontrar lo que es la cabeza del cúbito con una pequeña saliente que se dirige más bien, si lo llegan a ver acá, es bien posterior. Estamos tocando este huesito que encontramos bien al final. Seguimos el cúbito. El cúbito lo pueden ubicar para ver qué lado es, siguiendo las falanges, las dividen en sílabas. Cúbito, que tenemos 3 falanges en el meñique, le queda este lado, y el radio, que son 2 sílabas, radio, le quedan las 2 falanges del dedo gordo, del pulgar. O que la radio siempre está al lado afuera para agarrar señal, la que a ustedes les guste. Cabeza del cúbito con su apófisis estiloides. Escribiste acá, radio. Más limpito para que vean bien las estructuras. Estaría bueno tratarse todo lo Apófisis estiloides. Ese saliente óseo que es. Y también van a encontrar que la cara inferior de la cabeza del cúbito se conoce como carilla articular. Cara articular. ¿Qué dijo? Último hueso del antebrazo, que es el radio. El radio también es un hueso largo, con su diáfisis también en forma de prisma triangular, pero va a ser el lado opuesto a lo que es el cúbito. El cúbito está de esta manera. Nosotros vamos a borrar ahí. Sabemos que esto es lateral. El cúbito va a tener, esta imagen, el mismo corte, todo, va a tener una cara anteromedial, porque va a mirar hacia medial, una cara posteromedial y una cara lateral. El borde medial del radio, fíjense, están al revés allá. El borde medial, el radio también va a tener un borde interóseo. Como tenía el cúbito, lo tiene el radio. El borde medial del radio va a ser el borde interóseo y el borde lateral del cúbito va a ser el borde interóseo. ¿Cómo dijiste? El borde, les muestro. Ahí está. Hay 2 bordes. Ahí está. 3 bordes. Cúbito. 3 caras son esos. Vamos a hacer así. Vamos a que les explico bien todo lo que es radio Esos son 3 y después lo articulamos. ¿Cuántos bordes tiene? El radio va a tener también un borde interóseo, como lo ven acá. El radio se va a articular acá, va a bajar. Articular ahí. Este borde del radio va a ser el borde interóseo y este borde del cúbito va a ser el borde interóseo. Si nosotros le damos un machetazo en el medio y lo miramos desde abajo, lo que vamos a ver es esto de acá. Vayan pasándose y miren los bordes interóseos de ambos huesos.
Ahora cómo está esquematizado ahí. ¿Quieres machete? Las... Lo cortamos. Toda la parte de la diáfisis del cúbito va a ser, del radio, perdón, va a ser igual a la del cúbito, van a ser lisas, prestan inserciones musculares, nada importante para distinguir. En la epífisis proximal del radio se la va a conocer como cabeza del radio. Es una superficie circular, lisa, y que viene en su cara superior va a ser cóncava, como la están viendo ahí en el preparado. ¿Cómo se la va a conocer? Cabeza del radio. Cabeza. Cabeza del radio. Que se va a articular, como lo van viendo acá, con el capítulo del húmero, o el cóndilo del húmero. Inferiormente a la cabeza del radio tenemos una gran tuberosidad, que es la tuberosidad radial, o tuberosidad del radio. Como llamarlo ustedes, que es esto que está acá. Lugar de inserción, que después lo vamos a ver, del músculo bíceps. Bien, borde interóseo. Está al revés, acá, el borde interóseo, todo acá. Borde. Su agujero nutricio, en la cara anterior. Y en su epífisis distal, al contrario de como era el cúbito, el radio, si ustedes prestan atención y lo miran en el preparado, es opuesto. El cúbito tenía una epífisis proximal grande, más voluminosa que su epífisis distal. El radio es al revés. Su epífisis proximal es más de menor volumen, más menor dijo, que su epífisis distal. También vamos a encontrar una apófisis de estiloides, como tenía el radio, el cúbito, ahora me mezclan todos los nombres, el cúbito, y vamos a encontrar también una escotadura cubital. Esta escotadura cubital se va a articular con la cabeza o la epífisis distal del cúbito. Como el esquema ahí, ahora vamos a ver bien cómo se articula. Bien. Esta que marca acá, la carilla articular carpiana, la cara articular carpiana es porque se va a articular con los huesos que vamos a ver ahora. Que son los huesos del carpo. Vamos a los huesos con la conformación de lo que es la mano en sí. Esta es una vista palmar, dice, es decir, que estamos viendo la palma. La mano, Posición acuérdense, anatómica. en posición anatómica. Tienen siempre así para inferior. Esto es inferior y esto es superior. Esto es lateral Eso ya no digo. y esto es medial. Eso no es lo que. La mano. Después la etiqueta no pasa nada. Pongan, no hay problema. Dije el profe. La mano la vamos a dividir en tres partes. Con los huesos de la mano. Ahí va. La parte proximal, o los huesos proximales, se los van a conocer como carpo. Los siguientes se los conocen como metacarpo y los últimos como falange. ¿El primero cómo? Carpo. Metacarpo y falange. Metacarpo y falange. Los huesos del metacarpo se los estudia en dos hileras. Una hilera superior y otra inferior. Los de la superior vamos a tener
bien lateral el escafoide, semilunar, piramidal y por sobre el piramidal el hueso pisiforme. Arrancando de nuevo lateral a medial, vamos a tener el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Bien. ¿Puede empezar de vuelta eso? Ah, eso sería. Se borra una hilera. Sí, vamos a borrar y vamos a armarlo. Ahora yo después está la imagen sin nada y todo separado para que lo entiendan. Sacando la parte de profesor, yo cuando lo tuve que estudiar me habían enseñado una mnemotecnia. No sé si las chicas que ya lo estudiaron tienen alguna otra. Yo cuando los estudié y para que se me sea más fácil aprendérmelos, me habían enseñado así. Grande y ganchos. Ese pipita es grande y ganchos. Es la forma que lo estoy. Si alguien conoce otra. Y acá tenemos el escafoide, el semilunar, piramidal, pisiforme, que es la primera línea. Escafoideo. Dame que para que le saco las cosas del flor. Ardillita. Dame que les hago ver más o menos la línea. Escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Y los otros van a ser, este vendría a ser un por dos, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Vamos, ¿tiene alguien? ¿Sabían otra? ¿Ustedes chicos ya se habían estudiado? ¿No? ¿Sabían la misma o no la sabían? Yo no lo estudié así. No lo sé. No. No, usé memoria. Ah, bien. Yo las iniciales. ¿No? ¿Con las iniciales? Sí, cada uno inventa las que quiera. A mí las únicas que funcionaron fueron esas. Después de otras no. Bien. Yo no aprendí una por Estudienlas como quieran. Esta es una vista palmar. Teníamos los huesos del carpo, como les dije. Los que le siguen son los del metacarpo, que los vamos a enumerar del primero al quinto. ¿Cómo los numeramos? Así como contamos siempre. Pero cuando contamos hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. No sé si hay alguien raro que cuente así, bueno, no hay problema. Se puede también, pero acuérdense que en la literatura está primer hueso metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto. En las falanges se van a llamar proximales y distales. Vamos a tener falanges proximales, falanges medias y falanges distales. Tienen su machete acá. No se vale escribir, no sean guachos. Mírense la mano nomás. Ni atado. No está tan. Claro. Falange. Y si se van a escribir, acuérdense que lo tienen que escribir así, no lo escriban así y me digan falange superior e inferior. Proximal. Entonces, acuérdense que siempre estamos en posición anatómica. ¿Cómo era falange proximal, la del medio? ¿Cómo era? Media, falange Medial. media. Y la Y otra. falange distal. Distal. ¿Podrías decirla de vuelta? Sí. Huesos metacarpianos. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto hueso metacarpiano. Fácil. Primer hueso metacarpiano. ¿Sí? Metacarpiano. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto hueso metacarpiano.
O sea que el primero es el pulgar. Primero, segundo, no. tercero, cuarto y quinto. Es la forma de acordarse. No, para mí Ufa. ¿A dónde está vos? Como tengan ganas de acordarse. No, como tengan ganas, no, acuérdense como la forma que quieran, pero sepan que son estos los nombres. Y las falanges van a ser falanges proximal. En el caso del pulgar tenemos dos falanges nomás. Entonces vamos a tener falange proximal Y distal. y falange distal. Claro. Ya en el dedo índice vamos a tener falange proximal, falange medial y falange distal, lo mismo que en todos los demás. En el medio, en el anular y en el meñique. Por más grande que parezca esto, los huesos del metacarpo son bastante chiquitos. ¿Qué alturas puestas tiene que utilizar? dibujar la mano que hiciste. Solamente se ubican en lo que es la primera parte de la mano. Ahí están un poco más separados todos. ¿Qué ven ahí de raro que no estaba Con los en los nombres, otros? profe, con los nombres. El huesito chiquitito ese, ¿puede ser? Con los nombres, profe. Acá tenemos 4. No, hueso del carpo. Acá tenemos los. Estos son todos los de carpo. Hay dos huesitos. Estos son el metacarpo, estos son la falange y esos que están ahí, ¿qué son? Esos dos huesitos. ¿Qué son esos huesitos? ¿Se acuerdan? Son en clasificaciones. Lo vigilante. En los tipos de huesos que había, teníamos huesos largos, huesos cortos. ¿Cómo? Exactamente, esos son los huesos sesamoideos. Sesamoides, sesamoideos. Vamos a leer. Con los Sí, yo con leí. los nombres, profe. Con los nombres, ¿podés poner? ¿Con los nombres? Sí. Esperá, para que te borro el nombre. Pasame la foto, Gustavito. Se sube a YouTube, pues. Creo que usted, Bien. profe, haga una buena cara porque lo estamos grabando. Pásenlo entre ustedes, nomás. Sean guachos. Hay un culo, vamos a ver. Menos dos visitas. Pesa menos. Antes que pasar por WhatsApp. Me sube uno y lo miran todo ahí, más fácil. ¿En serio? ¿Cómo se llama el canal de Connie? Bien. ¿Cómo se llama el canal? Estamos acá. Y ahora, fíjense en esto. Esto es una vista dorsal. Una mano teníamos, la damos vuelta. Se va a ver también el carpo, el metacarpo y la falange, pero hay un hueso que no se va a ver, que es el pisiforme. Porque el pisiforme va a estar, es el hueso más anterior, va a estar bien anterior a lo que es el piramidal. Se chorearon la mano, ¿verdad? El pisiforme se va a articular bien con el piramidal. No sé si está puesto ahí. Sí, está. Fíjate que está ese. ¿Verdad? No, ahí, no. Mostrar la cámara, boludo. Juan y filmala. Muy Mostrar bien. la cámara. Como estamos de tiempo, una maravilla. No, el bebé, amigo. Meter una cachetada, boludo. Vamos a articulaciones. ¿Alguien tiene algún mate Acá, Fabri. decente? ¿Un bizcocho, profe? ¿Profe? ¿Un bizcocho? No, ahora sí. Todo. Muy bien. Seguimos. Ahora, creo. Hay que guardarlo un poquito. Hay que traer ahora en vez del alcohol en gel un NOF acá para ver. Sí. ¿A nadie le agarró nada todavía? ¿El dengue? ¿Otra te agarró? ¿Qué tal te trató? ¿Muy mal? ¿Muchos días de fiebre? Casi. Parecen piedritas, boludo. Mira la cara. Está. Era mosquito también. Un 80 mira Cristian antes, boludo. Le agarró el dengue y. Estos son dibujos. ¿Viste? Esos Mirá. son dibujos. Los dedos. Claro, está. Ese quedó por la mitad ahí. Sí. La mano parece un Está acá. Ah, está bien.
Bañate, güey. Te molesta. Bien. Vayamos entonces con articulaciones. Vamos con lo primero que vimos. Articulación acromioclavicular. ¿Qué dos huesos se van a articular? El acleo. Bien. ¿De dónde es el acromion? De la escápula y el húmero. Bien, entonces es una articulación de la escápula con la clavícula. Todas estas articulaciones que vamos a ver van a ser articulaciones, 99% van a ser articulaciones sinoviales. Cuando estudien una articulación, ya de por sinovial ya saben todos los componentes que la forman, cómo está formado todo, cómo la cápsula, el tejido cartilaginoso, el disco, la membrana sinovial, el líquido sinovial, ligamentos que lo van a reforzar, ligamentos propios o intrínsecos que pueden ser refuerzos de la cápsula, ligamentos extrínsecos que pueden ir de una superficie articular a otra pero no en la misma cápsula, y después ligamentos activos que van a ser los músculos. Ah, está más tomado. Ahora está, Ahí aparece el río. a ver de una sopita. Bien. Mate santafesino. Pani no opina. No toma mate, Juan. Sí, no tengo mate. ¿Qué estás haciendo, Cristina? Pues? La articulación acromioclavicular es una articulación plana. Dos superficies planas van a permitir movimientos de deslizamiento en un eje horizontal, es decir, anterior y posterior, y en un eje vertical, un poco de movimiento superior e inferior. Me perdí, ¿puedes repetir todo? Lo que están hablando. Cristian. Rengi. Poquito. Articulación plana en un eje vertical. Articulación plana. Fíjense, el extremo acromial de la clavícula con el acromio. Si pueden, Eje verticular. fíjense, no van a llegar a verlo. Tengo que acostar al muchacho. Tranquilamente se cae. Está borracho. No aplaudí, Cristian. Está borracho. Bien, entonces bueno, decía, articulación plana que te permite movimientos en un eje horizontal y en un eje vertical. Horizontal, en un eje horizontal, van a ser movimientos anterior y posterior. ¿Sí? Se va a deslizar la clavícula por sobre el acromion. Sobre el acromion. Y en un eje vertical van a permitir unos pequeños movimientos hacia el superior e inferior. Van a tener su cápsula y los principales ligamentos que van a reforzar esta articulación van a ser el ligamento trapezoide y el ligamento conoide. El ligamento, los dos van a salir desde la apófisis coracoides. Van a ser esta que estamos viendo acá. Esta imagen, a ver, vamos a hacer identificación. Vista anterior. ¿Cómo se llama? ¿Qué hueso es este? La La escápula. escápula. ¿Cómo se llamaba esta superficie acá? ¿Cómo se llamaba la cara anterior de la escápula? Subescapular. O sea, subescapular. ¿Este qué hueso es? Número. El húmero. Muy bien. Esto que vemos acá, muy bien, muy bien. Esto que vemos acá es la tuberosidad mayor. Tubérculo mayor que tuberosidad mayor. Esto contenemos la escápula, esto es lo que es la apófisis coracoides, y eso que se ve allá atrás, el acromion. ¿Se acuerdan esta articulación que habíamos estudiado de las fibrosas que no tenían movimiento, la sindesmosis, que tenía unida por un ligamento? Una de las opciones, uno de los ejemplos que había era esta, coracoacromial, que es un ligamento, justamente el ligamento coracoacromial, que une el acromion con la coracoides. No hay movimientos entre las dos superficies articulares, no se mueven. Solamente lo que hacen es ayudar o limitan, siempre todos los ligamentos, acuérdense que limitan movimientos. Limita el movimiento de la articulación acromioclavicular. Esta que está acá.
Y el ligamento conoideo es el que deja esa impresión. ¿Se acuerdan en la cara inferior de la clavícula? Vimos que había un surco subclavio y una tuberosidad conoidea, que estaba en la imagen. Esa tuberosidad conoidea es el lugar de inserción del ligamento conoideo, que va a ir bien a su borde posterior. Acá se ve bien aquí. Fíjense esta imagen. Sí. ¿Qué función cumplía el ligamento conoideo? Limita movimientos. Al estar insertándose en el borde posterior, que esto vendría a ser posterior y esto vendría a ser el borde anterior, va a limitar movimientos posteriores. Al irse hacia posterior, se tensa y limita los movimientos. Ahora me voy a fijar, no sé si tengo esta imagen. Y el trapezoide. Bien. Y en el otro extremo, en el extremo external, tenemos la articulación externo-costoclavicular. Aquí, ¿Dónde se va a articular? La extremidad external de la clavícula con el manubrio external y la primera costilla. Los ligamentos interclavicular entre cada una de las clavículas. Espera, ¿Qué articulado, profe? la clavícula, el esternón y la primera costilla. No veo. Los ligamentos que refuerzan esta articulación son el interclavicular, entre las clavículas, ubicado, y el costo clavicular. Y acá va a ser el primero de varios que vamos a ir viendo, que generalmente todas las cápsulas articulares que van a envolver estas articulaciones sinoviales van a tener engrosamientos. La cápsula en sí, uno la ve, si le hace una disección va a ver que hay pedazos más gruesos. Estos engrosamientos se los conoce con el nombre de algunos ligamentos. Por lo general es de acuerdo a la disposición en donde están en la cápsula. Por ejemplo, si esto es una vista anterior, acá tenemos un engrosamiento que se va a conocer como ligamento anterior o ligamento externo clavicular anterior. Ya vamos a ver otros ejemplos. Seguimos. Vamos ahora a la parte línea. Articulación del hombro. Fue una pregunta que sonó bastante en los finales y que por ahí no sabían bien describirla. Cuando uno pregunta sobre una articulación, lo único que tienen que hacer ustedes es describir lo que ya saben. Primero, pueden describirla, vayamos de lo más general a lo más simple. Es una articulación simple, porque tenemos una sola articulación. O la articulación del hombro, o puede conocerse como articulación glenohumeral o escápulo-humeral. Nombre que ustedes quieran. Es una articulación, como dije, simple, sinovial. Y ahí lo que tienen que hacer ustedes es, ¿por qué sinovial? Por todo esto. Y ustedes escriben todo lo que tiene una articulación sinovial. Que va a estar dentro de las articulaciones sinoviales. ¿Qué tipo de articulaciones? ¿Se acuerdan esta? Una pista, esta tiene una forma de esfera. Esferoide. Muy bien. Articulación esferoide. El que permite movimientos de circunducción. Los movimientos de circunducción son en todos los ejes. Que es más que nada el movimiento este de poder rotar.
Y ahí, bueno, ustedes pueden ir describiendo cuáles son las superficies. La superficie articular de la escápula va a estar dada por la cavidad glenoidea. Entonces viene un corte coronal, viene a la altura de la articulación. Vamos a tener la glena, la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero. Fíjense el tamaño de la cabeza del húmero y fíjense el tamaño de la cavidad glenoidea de la escápula. No hay compatibilidad, queda muchísima superficie libre. Para eso existe, rodeando toda la cavidad glenoidea, un rodete fibroso o labrum glenoideo. ¿Qué hace este labrum glenoideo? Amplía la superficie de articulación. Es decir, ¿Amplía qué? la superficie de articulación, o la superficie de contacto. Fíjense lo que es la cavidad glenoidea, de chiquitito. Y fíjense lo que es la cabeza del húmero, lo que les había nombrado al principio. Para que la cabeza del húmero tenga más superficie para apoyarse y quede más agarrado, digámosle, hay acá rodeando todo un rodete que amplía la superficie, como que lo abraza a la cabeza del húmero. Es una articulación que está siempre en desventaja, primero por las dos superficies articulares, porque una es muchísimo más grande que otra. Segundo, porque los medios de sostén que tienen son medios flexibles, no es un encaje óseo que la sostiene, como por ejemplo en lo que es la articulación de la cadera. Tercero, por la cantidad de movimientos que tiene. Cuarto, porque tenemos la gravedad que, aunque no queramos, tiende a hacer separar esas superficies. Si nosotros la dejamos suelta ahí, se caen, se separan. No es lo mismo que por ahí en la rodilla, que justamente hace todo, la gravedad hace que una superficie se toque con otra. Entonces, por eso es que es una articulación que sufre muchísimas luxaciones y subluxaciones. Subluxaciones es cuando se separan las superficies articulares, pero vuelven a su lugar original. Y luxación es cuando se separan y quedan separadas y hay que generar una fuerza externa para volver a acomodarlas en su lugar de origen. O en su lugar que fisiológicamente normal. Muy bien. Superficies articulares, cartílago revistiendo las superficies. Va a haber un disco entre medio de ellas. La membrana sinovial en la parte de adentro, irrigando, liberando líquido sinovial. Una cápsula que va a tener refuerzos. Estos engrosamientos de la cápsula se van a conocer como ligamentos glenohumerales. Y vamos a tener superior, que va a estar en la parte superior de la cápsula, por debajo de este que vemos acá. La derecha no me sirve. Ahí está. Superior, medio y en la parte inferior. Esos van a ser engrosamientos de la cápsula. El ligamento coracohumeral, que va a ir de la apófisis coracoides al húmero. Y ligamentos activos, que son los músculos. Va a haber músculos que se van a insertar en todos estos lugares que estuvimos estudiando: la fosa supraespinosa, infraespinosa, la fosa subescapular, que se van a insertar en esta eminencia que hay acá, que es el tubérculo mayor, y que van a ser los famosos músculos del manguito rotador. Van a ser los principales músculos que van a limitar los movimientos del hombro. Muy bien. ¿Seguimos? Cuando describan con todo esto que ya les dije, todo lo de las superficies articulares, todo lo de los movimientos, no se olviden de esto, del labrum glenoide, el rodete glenoide.
Vamos a la articulación del codo. La otra era una articulación simple. Esto es una articulación. Si la otra es simple, esta es compleja. Muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos más de una articulación en esto. Lo pueden encontrar como articulación del codo o complejo articular del codo. Vamos a tener. ¿Qué hueso es este? El húmero. ¿Y este? El de este lado. Cúbito. Cúbito. Acuérdense que el cúbito tiene la cabeza, la epífisis proximal más grande. Cúbito. Entonces, primera articulación, húmero, cubital. Articulación, vayamos pensándolo un poquito. Esta superficie se llamaba tróclea humeral. Este se llamaba escotadura troclear. Entonces esto va a ser una articulación troclear. Tenemos este número. Entonces si este es el húmero y este es el cúbito, este es el radio. Por descarte sabemos que este es el radio. Y porque sabemos que este es el radio, vamos a tener una articulación húmero radial. Segunda articulación que tenemos. Tipo de articulación. Tenemos un capítulo o un cóndilo, entonces una articulación condilo. Y por último, una articulación entre el cúbito y el radio, o entre el radio y el cúbito, que se conoce como articulación radio-cubital proximal. Porque acá vamos a tener una distal. ¿Y dónde estaría? Por hacerle. Acá, ese espacio. ¿Ven que ahí hay una superficie articular ahí, ese pedacito? ¿Se acuerdan cuando vimos recién el cúbito? Que en la cara lateral del cúbito había una escotadura radial. Fíjense en la fotito que sacaron. Había una escotadura radial. Si en el cúbito hay una escotadura radial, es porque en esa escotadura se articula el radio. ¿Articulación qué? Radio cubital próximo. Después, cuando vayamos a la otra articulación, van a ver que en el radio hay una escotadura cubital, es porque se articula el cúbito. Vayan relacionándolo a esas cosas y no es necesario memorizárselo. Esta articulación es dentro de las cilíndricas. Una troclear era una cilíndrica que permitía movimientos de flexión y de extensión. Esta cilíndrica la cambiamos de eje y va a permitir movimientos de rotación, es así, que se va a llamar parecido a una troclear. ¿Se acuerdan? Una trocoide. Dentro de las cilíndricas tenemos troclear y trocoide. La trocoide es esta, que va a permitir movimientos de rotación. Perfecto. Ahí está la imagen con la superficie revestida con cartílago. Van a tener sus discos en el medio. Van a tener su cápsula con los ligamentos de refuerzo. Ligamentos propios de la cápsula, ligamento anterior, ligamentos posteriores y ligamentos colaterales. Siempre que cuando estudien, más que nada los ligamentos van a estar Lucas. De las 10. Sos bueno, vos pensás. Bueno, les decía, siempre cuando ustedes estudien y vean que dice colateral, que hay algo colateral, es decir, porque está en los laterales, ya sea en medial o en lateral, pero guíenselo de esa manera. Entonces tenemos un ligamento colateral radial, esta parte vendría a ser la parte lateral y esta parte vendría a ser la parte medial porque está el cúbito. Se le pone el nombre ese
para que sepa que están siempre en los laterales, como para no decir ligamento lateral radial o ligamento lateral cubital, el ligamento medial cubital. ¿Entienden lo que voy? Siempre cuando lean algo colateral es porque está a los costados, ya sea medial o sea lateral. Bueno, ligamento colateral es radial, cubital, ligamento anterior, ligamento oblicuo anterior, es un ligamento oblicuo que va a ir de superior y medial a lateral e inferior. Ligamentos transversos. Y ligamentos que vamos a tener en esta articulación en especial. Fíjense que esta es la articulación trocoide que yo les decía, la radio cubital proximal. Fíjense bien cómo se ve todo acá. Acá vamos a tener dos ligamentos especiales. El ligamento anular, que va a ser todo este de acá a la vuelta, y un ligamento cuadrado, que va a estar entre medio de estas dos articulaciones. Si nosotros cortamos acá el ligamento y lo abrimos, vamos a ver esta imagen. Fíjense, este ligamento viene todo por acá. Lo cortamos, separamos las superficies articulares y vemos este ligamento que es el ligamento cuadrado. Perfecto, hermoso. Movimientos que se van a poder generar. La articulación troclear, así como la condilia, va a permitir movimientos de flexión y de extensión. Y movimientos de rotación interna y externa, que se conocen como pronación y supinación. ¿Puedes decir de vuelta los movimientos? Sí, movimientos de flexión y extensión Pronación. y movimientos de pronación y supinación. Ojo, los movimientos de pronación y supinación, los movimientos de flexión y de extensión se dan en dos articulaciones. Son así. Movimientos de flexión y extensión solamente se van a dar en las articulaciones que participa el húmero. Présteme el preparador. ¿Lo tienen ahí? Gustavo lo tenía. ¿Vos lo tenías? Sin batería. Queda sin batería. Ya se quiere ir. Ya se está. Encima queda toda la parte. ¿Cómo toma tiempo? Bueno. Después lo otro lo vemos rapidito. Un ratito. Nada, no quedó nada lo de la mano, no, pero no nos vamos a meter. Voy a terminar de explicar eso. La flexión y extensión se va a dar en la articulación húmero cubital y húmero radial. ¿Por qué? Fíjense que las articulaciones son estas, en la troquial y la condilia. No va a haber movimiento en la articulación. Estas son las que se van a mover. Esto es el húmero, esto es lo que es el radio y esto es el cúbito. Fíjense, esta articulación va a generar los movimientos de flexión y extensión, todo, y esta articulación también. Bueno. Cuando hablamos de movimientos de rotación, el cúbito no participa, o en verdad sí, la articulación húmero-cubital, que es acá con el olecranon, no va a participar en ese movimiento, porque el que va a rotar va a ser el radio sobre el cúbito. Fíjense acá. Nosotros pronamos y supinamos, solamente gira la cabeza el radio. En cambio, en la contraparte, vamos a la radio cubital distal, que ya la vimos. Todas estas articulaciones están envueltas en una sola cápsula con los ligamentos que vimos, los colaterales, los anteriores, el transverso, el oblicuo. En la contraparte, en la articulación radio cubital distal, no se tiene que olvidar la proximal y distal porque son dos articulaciones totalmente diferentes. También vamos a tener una trocoide.
Fíjense la cabeza del cúbito en este caso y fíjense la cabeza del radio. En este caso sí, el radio se va a poner por sobre el cúbito. Fíjense. Es lo mismo también, una articulación trocoide. Va a permitir un cilindro rotando sobre una superficie cóncava. Gira por un lado y va para el otro. Prona y supina. Después cuando veamos la última parte, vamos a estudiar lo que es la articulación radiocarpiana. ¿Por qué va a ser carpiana? Viene del carpo y radio solamente del radio. Ustedes ven ahí, está bien esquematizado y preparado porque la articulación es solamente del radio con el carpo. Es solamente esa parte, el hueso, que participa bien en esta articulación. El cúbito, tenemos un cartílago entre medio de esto que lo va a separar de lo que es el carpo. Entonces, la articulación se la conoce como radiocarpiana. La articulación entre el carpo y el metacarpo se la conoce como articulación carpo-metacarpiana. Hay articulaciones entre los huesos del carpo, que se van a conocer como articulaciones intermetacarpianas. Articulaciones, no quiero que sepan, no se estudien cada una de las articulaciones, solamente quiero que sepan los nombres de las articulaciones, no cada una de ellas. Metacarpo con las falanges, articulación metacarpo-falángica, y después las articulaciones entre las falanges, articulaciones interfalángicas. Para que sepan los nombres, porque se puede preguntar. Se las estudia en conjunto, generalmente, fíjense, más o menos las del carpo con el metacarpo son todas iguales, las intermetacarpianas son iguales, lo mismo con las metacarpo-falángicas. No son difíciles, es una página si lo quieren leer, como para terminar de entenderlo, y me preguntan. Pero no es nada complicado, no se estudia en articulación entre cada hueso metacarpiano, pero sí sepan cómo se llama en conjunto. ¿Estamos? Próxima, vemos miembro inferior.